libro de Santiago. El lema de este año, hermanos, es fundados y firmes en la fe. Amén, hermanos, fundados y firmes en la fe. Y al terminar este año, hermanos, debe de ser un reto para nosotros terminar precisamente así, fundados y firmes, ¿verdad?, en nuestra fe. Para esto, hermanos, tenemos que seguir estudiando y seguir conociendo libros como el libro de Santiago. Voy a leer, hermanos, los primeros versículos. Dice ahí la palabra de Dios, Santiago capítulo número 1, versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y luego dice: hermanos míos, mire lo que dice, hermanos: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde, gracias, Señor, te damos porque nos permites llegar con bien a este lugar, y porque podemos cantar, Señor, y adorarle, y podemos también, Señor, escuchar música especial y instruirnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner atención en el especial hoy, en esta tarde, en el libro de Santiago, para comprender cuáles eran las verdades bíblicas que Él quería que nosotros nos diéramos cuenta, a fin, Señor, de fortalecer nuestra fe. Queremos terminar este año bien fundados y firmes en nuestra fe, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido todo esto, Señor. Te pido que me ayudes. Reconozco mi incapacidad, Señor, para predicar, pero dame de tu gracia, Señor, para que las verdades bíblicas puedan resaltar en esta tarde y podamos aplicarlas a nuestra vida. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, hermanos, quiero tomar en cuenta el libro de Santiago, porque el libro de Santiago, casi todo el libro, hermanos, nos motiva a vivir nuestra fe, ¿verdad? Y hoy quiero inicialmente hacerle una exhortación a cada uno de nosotros, hermanos, a que nos esforcemos a vivir nuestra fe, hermanos. Amén. Le quiero hacer una pregunta, y la pregunta es: ¿qué será más importante, hermanos? Es una pregunta introductoria. ¿Qué será más importante? ¿Una boda o el matrimonio que le sigue, hermanos? Aquí a nuestra iglesia han venido algunos matrimonios a recibir clases prematrimoniales, y cada vez que estamos dando esas clases prematrimoniales es difícil que el matrimonio o que esa parejita joven centre su atención en lo que viene más adelante, porque al fin y al cabo lo que está más urgente es los preparativos de la boda. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante? ¿Una boda o el matrimonio que le sigue, hermanos? El matrimonio que le sigue, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que es más importante, pero es un reto, ¿verdad? Conseguir que en esa consejería prematrimonial la pareja cambie su atención de la ceremonia nupcial para enfocarse en los preparativos para su vida juntos en el matrimonio, ¿verdad? Y
Muchos de los jóvenes ¿verdad?, que se van a casar, ¿verdad?, están pensando en el vestido, en los detalles, en las flores y cómo va a ser el traje del novio, y los zapatos y la corbata y las mesas y todo aquello, ¿verdad? Pero no le dan énfasis al todo el tiempo, hermano, que van a vivir juntos como matrimonio, ¿verdad, hermanos? Y porque sabemos, hermano, que el matrimonio es una decisión muy importante, porque es hasta que la muerte los separe. Amén, hermanos. Entonces, al fin y al cabo, la fecha de la boda se acerca con rapidez y todos quieren una boda perfecta. Pero sin embargo, hermanos, es posible tener una boda magnífica, pero fracasar en el matrimonio. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahí nos ha tocado ver a todos nosotros. No, vamos a una boda muy ostentosa, todo de lujo, ¿verdad? El vestido, más de 30,000 y con cada lujo de detalle, ¿verdad? Se preparan, pero muchas veces, hermano, ese matrimonio fracasa rápidamente. Entonces, para tener un matrimonio duradero, la pareja tendrá que hacer algo más que celebrar su amor, hermanos. Tendrá que, en realidad, no solamente es celebrar el amor, que estuvieron ahí juntos en el altar, sino que tendrán que aprender a vivir su amor, porque eso les va a llevar a largos años de matrimonio. ¿No lo creen, hermanos? No solamente es celebrar la boda, es aprender a vivir el amor que ellos tienen en base a la palabra de Dios. Ahora, voy a cambiar un poquito esa imagen de la boda, hermanos, a nuestra fe. Voy a hacer una comparación. Muchas personas, hermano, celebran el hecho de que creen en Jesús. Ya recibí a Cristo. Y luego celebran a sí mismo que han seguido a Cristo con el paso del bautismo. Y hasta dicen, yo ya me bauticé. Pero debemos hacer algo más, hermano, que expresar nuestra fe. Algo más que celebrar que ya recibimos a Cristo. Algo más que celebrar que ya nos bautizamos. Debemos vivir nuestra fe. Y hermanos, vivir nuestra fe se vive de esas puertas hacia afuera. Amén, hermanos, no de esas puertas hacia adentro. Vivir nuestra fe se vive allá las 24 horas al día. Mire, para que una pareja pueda decir que está enamorada, tiene que hacer algo más que declararlo públicamente en la boda. Cuando alguien se casa, ¿verdad?, llega tan nervioso ahí al altar y ahí le dice a su esposa, algunos hasta sacan un acordeón, ¿verdad?, una notita ahí de todo lo que le van a decir a la novia, pero es no solamente hay que declarar públicamente nuestro amor, es necesario dar una evidencia de cómo viven sus vidas. Lo mismo ocurre con nuestra fe, hermanos. Con nuestra fe en Cristo se ve por la forma en que vivimos. Pero ¿cómo se ve vivir una vida de fe? ¿Cómo se ve vivir una vida de fe, hermanos? Bueno, Santiago, el libro de Santiago, nos ayuda, hermanos, a descubrir en qué áreas debemos mostrar nuestra fe. Y hoy nos vamos a ocupar, hermano, de cómo muestro mi fe en las pruebas. ¿Cómo muestro mi fe en las pruebas? ¿Verdad? Aquí Santiago nos muestra cuando enfrentamos
pruebas, hermano. ¿Cómo muestro mi fe en esos tiempos tan difíciles? Cuando estoy en medio de una tormenta, cuando estoy en medio de una prueba, ahí es cuando nosotros debemos demostrar nuestra fe. Amén, hermanos. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esas pruebas, hermano, que le estoy hablando, son cosas inusitadas que pasamos como cristianos. Dios úsalas en realidad, y este es el punto central, hermanos, de esta tarde. Dios va a usar pruebas en nuestra vida para madurarnos en nuestra fe, hermanos. Y ese es el propósito de las pruebas, madurarnos en nuestra fe. Un hermano de aquí de la iglesia me dijo, no, es que Dios no prueba a nadie. Dios no prueba a nadie. Y yo le dije, bueno, la Biblia dice en Santiago que va a venir un tiempo de prueba, y que la prueba tiene que venir, hermanos, a nuestra vida como cristianos, y va a llegar. Algunos hermanos ahorita mismo están en un tiempo de prueba, pero lo que Dios desea es que nosotros maduremos. Si es cierto que nosotros muchas veces decimos, hermano, que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Mire, hermano, Santiago usó aquí esta palabra, hermano, y nos dice que el Señor va a mandar esas pruebas para madurar nuestra fe. Ahora bien, hermano, hay que discernir entre lo que es una prueba y lo que es una reprensión o castigo de parte de Dios. ¿Sí, hermano? Algunas personas se atreven a decir, no, es que tú estás así porque Dios te está castigando, ¿verdad? Así dice. Ya arrepiéntete de tus pecados, por eso estás así, ¿verdad? Cuando no saben, por eso se requiere sabiduría, hermano, para poder discernir si es una prueba o es una reprensión de parte del Señor. Por supuesto, hermano, tanto en la prueba como en la reprensión o el castigo, pues siempre es un tiempo de reflexión, ¿verdad? En el que uno dice, bueno, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y cuando es una prueba, hermanos, estamos seguros que estamos a cuentas con Dios y le decimos, Señor, como decía el canto, fortaléceme, Señor, fortaléceme, dame de tu fuerza para poder seguir adelante. Y por supuesto, pues cuando es una reprensión de parte del Señor, pues el Señor nos llama a cuentas, a examinar nuestra vida. Y aquí, hermano, Santiago habló de la prueba de vuestra fe y utilizó la palabra que solamente se usa 2 veces en el Antiguo Testamento. Dice aquí el versículo, usó esa frase, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Esa palabra, la prueba de vuestra fe, déjenme decirle, hermano, solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Y hermanos, una vez más, vamos a ser probados, hermano, porque Dios quiere madurarnos en nuestra vida. Mire en qué otro lugar encontramos esta misma palabra, la prueba de vuestra fe.
ahí en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6 y versículo número 7. Miren lo que dice ahí el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6 y versículo número 7. Una prueba, hermano, puede ser una enfermedad. Una prueba puede ser un conflicto, quizás alguna necesidad, alguna carencia, alguna situación que está fuera de nuestro alcance. Y mire lo que dice en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. También los cristianos, hermanos, pasamos por pruebas. También los cristianos, dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas pruebas, esa palabra, para que la prueba de vuestra fe, hermanos, para darnos a entender que las pruebas purifican al creyente, hermanos. Y mire, hermano, un cristiano carnal en el tiempo de la prueba, hermano, se desanima. Un cristiano que no está bien fundado en la palabra de Dios, que no está firme en la fe, hermano, va a ser un cristiano que cuando viene la prueba, en vez de aprender lo que el propósito de Dios en esa prueba, se va a quejar. ¿Qué va a hacer, hermano? Va a renegar en contra de Dios, en contra de su palabra. No va a confiar en sus promesas y va a estar tambaleando, hermano, en su vida cristiana. Si de por sí, hermano, solo tantito nos hace falta para salirnos de la voluntad de Dios, pues cuando viene la prueba, hermano, o nos establecemos, o nos fundamos, o nos salimos de la voluntad de Dios. Y eso es lo que le ocurre a un montón de cristianos, hermano, que dicen, celebran: yo ya recibí a Cristo, yo ya me bauticé, hasta me bauticé ahí, el pastor me bautizó, dice, pero nada más lo celebran. Pero cuando viene la prueba, lejos de crecer, son arrastrados como la ola del mar, de un lado y para otro, hermanos. Hermanos, si realmente usted, querido hermano, está pasando por una prueba, entienda que Dios le está tratando de purificar, le está tratando de madurar. Pastor, pero ¿por qué? Hermanos, Dios tiene su propósito. Amén, hermanos. Mediante esas pruebas usted, hermano, adquiere la habilidad de soportar las dificultades. Las pruebas fortalecen nuestra fe, así como la exposición al viento, hermano, fortalece a los árboles. También las pruebas fortalecen a un creyente, dándonos la capacidad de soportar el peso de la vida. Mire, se dice, hermano, de Dave, lo voy a leer así como está aquí, Dave Dravecki. Dice que Dave Dravecki era un lanzador de los Gigantes de San Francisco. Era un pitcher en el béisbol profesional. Un día los médicos le diagnosticaron con cáncer en el brazo que él usaba para lanzar la pelota. La cirugía
no lo disuadió a él. Él estaba decidido a seguir lanzando como pitcher. El 10 de agosto de 1989, solo 10 meses después de la cirugía para extirpar ese tumor que él tenía, Dave ganó el primer juego luego de su regreso, hermano, a las ligas mayores. Sin embargo, 5 días después, en la parte baja de la sexta entrada, Dave hizo un lanzamiento que fue, hermano, su último lanzamiento de la noche, para nunca más volver a lanzar una pelota de béisbol. En ese lanzamiento final, Dave se rompió el hueso del húmero y cayó al suelo transido de dolor, hermano. Su brazo izquierdo, debilitado por el cáncer y la cirugía y la radiación que le seguía, no pudo soportar el estrés de jugar en las grandes ligas. Así es de que para salvarle la vida a Dave, los médicos terminaron, hermano, por amputarle el brazo izquierdo, ya que la radiación y otras cirugías no lograron detener el cáncer. En momentos como los que vivió Dave, es difícil pensar en la alegría, hermanos. Hay un pastor ahorita que es suegro de mi hermano Ernesto. Le acaban de amputar su pierna, hermanos. Lo mordió un perro, él tenía diabetes y no se le curaba la herida. Creció la infección y hasta que los médicos le cortaron el pie. No, cuando ocurre algo así, hermano, es difícil pensar en la alegría. Sin embargo, hermanos, a ese punto voy a llegar casi al final de mi enseñanza. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén, hermanos. Él no estaba enseñando que las pruebas deben ser el motivo de la alegría, sino que podemos vivir con gozo incluso cuando pasamos por momentos dolorosos y difíciles, hermano. Voy a volver a repetir eso. Podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Amén, hermano. Mire, hermano, las pruebas fortalecen nuestra fe. Mire, la fe también se puede decir, estamos aprendiendo, ¿verdad?, en este año, que la fe no solamente es como un diamante que tiene muchas caras, pero también la fe, hermano, es como un músculo que debe de ejercitarse para ganar fuerza. ¿Qué es lo que hace el atleta, hermano, cuando sale a correr y a entrenar en las mañanas? ¿Qué está haciendo con sus músculos, hermano? Pues los está fortaleciendo, se están haciendo más fuertes. ¿Verdad que sí, hermano? Así es también la fe. Es como un músculo que debe de estarse ejercitando constantemente. Mire qué difícil fue para ese jugador terminar su carrera allí. Pero déjeme decirle, hermano, así como él pasó por esa prueba, quizás nosotros tengamos que pasar pruebas. Es difícil, hermano, soportar una enfermedad repentina. Es difícil soportar que un hijo se te vaya de tu casa. Es difícil soportar, hermano, la pérdida de un empleo. Es difícil soportar dificultades, hermano. Mire, la meta final de Dios en la prueba es que nuestra fe, hermano, se vuelva más madura y más completa. Decía
decía y esto es cierto, hermano, que cuando estamos en una prueba, estamos más cerca de Dios, ¿sí o no, hermanos? Estamos más tiempo orando a Dios, fortaleciéndonos al Señor. Y cuando no estamos en prueba, ¿verdad? Pues todos felices y contentos, aparentemente, pero con las pruebas, hermano, desarrollamos resistencia. Y esa palabra resistencia quiere decir poder de permanencia. La palabra soportar que usa Santiago significa permanecer. Como a veces nosotros le llamamos a esta permanencia, le llamamos perseverancia, le llamamos fidelidad, le llamamos, como dice ahí, firmeza. Sí, hermanos. Entonces, pero es la obra de Dios desarrollando nuestros músculos espirituales y la determinación de mantenernos firmes, hermano. Cuando regresamos del viaje a Ecuador, entrando este año 2024, mi hijo habló con nosotros. Luego llegando del viaje, él antes de irnos había tramitado su credencial de lector. Y regresando del viaje, lo primero que hizo fue ir por su credencial de lector y luego habló con nosotros y nos dijo que él había tomado una decisión y que él se iba a ir. Y honestamente, hermanos, para mi esposa, más para mi esposa que para mí, yo creo, y también para mí fue algo difícil, hermanos, pero digo más para mi esposa por la vulnerabilidad de ella como una mujer que trajo a su bebé 9 meses, ¿verdad? Entonces muchos pensamientos encontrados se vinieron a mi mente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Jared es prácticamente como mi brazo derecho, decía yo. Él me ayuda en la ruta, me ayuda a dirigir, lo mandaba yo a cualquier cosa, pues él la desarrollaba y me apoyaba. Y hermanos, todavía nos quebrantamos. Amén, hermanos. Como también usted tiene algunas heridas también que ha sufrido en el camino y que a veces no las comparte, pero sí se las lleva a Dios en oración y le dice: Señor, tú tienes todo bajo control, ayúdame. Y quiero, hermano, aferrarme. Hasta pensé, híjole, qué bonito tema escogimos para este año 2024. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a decir a los hermanos? ¿Cómo les voy a enseñar de estar firmes, fundados y firmes en la fe? Si tú mismo, me decía el Espíritu Santo en mi mente, mira, ¿tú cómo estás? ¿Estás firme? ¿Estás fundado en la fe? Un cristiano carnal, hermano, va a tender a huir, va a tender a abandonar, va a desilusionarse y hasta amargarse, ¿por qué no? Pero solamente un cristiano que entiende las pruebas es un cristiano que, lejos de hacer todo lo que ya mencioné, se fortalece, hermano. Se fortalece con la ayuda de Dios, porque entiende que la meta final es que nuestra fe se vuelva más madura y más completa. Y les dije entrando el año, yo no sé qué viene el 2024 y cómo vamos a terminar, hermano, pero que si algo ocurra, que nuestra fe se vuelva más madura y se
vuelva más completa, hermano. Con las pruebas desarrollamos resistencia. Le digo, a veces las llamamos perseverancia, a veces lo llamamos fidelidad o firmeza, pero es la obra de Dios desarrollando nuestros músculos espirituales y la determinación de mantenernos firmes. Aquí nos volvemos, hermano, inquebrantables, y nuestra fe no mengua, antes al contrario se fortalece. La constancia y la perseverancia aquí se vuelven cualidades necesarias, pero no suficientes, hermano, porque también Santiago nos dice que necesitamos sabiduría en medio de las pruebas. Porque mire lo que dice, hermano: si alguno más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermano, antes de gritar, de vociferar sobre algún problema en tu casa, en tu familia, pídele al Señor sabiduría. Antes que siquiera vengas a regañar a tu esposa o llamarle la atención a tus hijos, investiga y pídele sabiduría al Señor para saber discernir. Porque, hermano, en medio de la prueba se requiere sabiduría. Porque una prueba, hermano, nos puede ensordecer y nos puede hasta hacernos volver locos, desatinados en los juicios que nosotros emitimos. Es por tu culpa, condenado muchacho, rebelde, hermano, y no sabes que es una prueba. Y vienes a lastimar a tus hijos en vez de acercarte como un esposo amoroso y evaluar la situación y pedirle sabiduría al Señor. ¿Cómo me acerco a mi hijo? ¿Cómo gano el corazón de él? ¿Cómo ayudo a mi esposa? ¿Cómo ayudo a mi esposo, hermana? Si él está pasando por esta situación anímica, emocional, ¿cómo le ayudo? Hermano, muchos de los problemas en los que nos metemos es por falta de sabiduría. Y dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén, hermanos. También necesitamos sabiduría. Las pruebas nos llevan a pensar que su sufrimiento, pues llegamos a pensar cosas, ¿cómo voy a decir, hermano? Descabelladas, hermano, como si fuera un castigo de Dios. Si esto le añade el cansancio de la prueba, termina desanimado y cae, hermano, como en una espiral de dudas, y ahí va en forma descendente hacia el fracaso. Todo porque no le pedimos al Señor la sabiduría. Durante las pruebas necesitamos la sabiduría de Dios, el cual da a todos abundantemente, hermano. Ahora, hermanos, aquí casi estoy terminando, hermanos. La felicidad, estamos viendo, hermanos, en esta noche cómo vivo mi fe en los tiempos de prueba. ¿Cómo lo vivo? Porque mire, cuando tenemos felicidad y alegría, pues son fáciles, las cosas son agradables y nos favorecen. Pero la alegría en realidad no es nuestra primera reacción en medio de las dificultades. No es una reacción instintiva estar alegres cuando estamos en pruebas, no. Más bien la tendencia natural es responder con temor, con ira y con ansiedad cuando estamos en pruebas. Yo me he sentido, hermano, muchas veces ahí. Cuando estoy en una prueba, me siento con temor, me siento con ansiedad, sin saber qué hacer. Y casi
He aprendido, hermano, que por lo regular lo mejor es dejar todo en las manos de Dios. Y ahí me postro, hermano, sobre mis rodillas y mejor le digo: Señor, tú sabes, y tú haz lo que mejor sepas hacer, lo que mejor sabes hacer. Ayúdame a estar en la calma, ayúdame a estar en tu presencia, ayúdame a dejar todo en tus manos, Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque pues lo natural es responder con temor, con ira, con ansiedad. Hermano, tampoco el mundo ve con alegría los tiempos de prueba, porque pueden ser un tiempo de incluso, hermano, de aislamiento y de separación, un tiempo de prueba. Pero qué interesante, hermano, que Santiago dice, hermano, en una forma como si fuera un mandamiento, y es un mandamiento del Señor, un enunciado imperativo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, note, hermano, que primero dice: tened por sumo gozo. Y yo creo que este estado de gozo que uno puede tener en el tiempo de la prueba, hermano, solamente lo produce Dios cuando uno le deja todo en las manos del Señor, y cuando uno entiende que la prueba es para fortalecer su fe. Y hasta a veces uno dice, después de todo lo que uno está pasando, dice: el Señor sabe lo que hace, pero esto no me va a detener a mí de venir a la iglesia, de cantarle al Señor, de ganar almas. Y dice uno: Señor, tú sabes, y tú eres un Dios amoroso, tú estás en control de todo, vamos a seguir adelante. Hermano, qué hermoso es cuando un cristiano reacciona de esa manera. Tiene por sumo gozo. Pero aquí hay un dato importante, hermano, que Santiago en su carta lo dice por más de 13 veces, y él se refirió a sus lectores como esa palabra: hermanos míos. Más de 13 veces él usó esta frase: hermanos míos, hermanos míos, como diciendo, hermano, que los que somos seguidores de Cristo, hermano, no estamos solos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque sabe que, hermano, no solamente tenemos comunión con Dios, pero también tenemos comunión con otros creyentes y nos fortalecemos. Por eso, hermano, cuando usted en una prueba, no se aísle, venga más a la iglesia, porque sabe que, hermano, el compañerismo con otros creyentes le va a fortalecer. Y en realidad, hermano, usted y yo no estamos solos. Uno de los objetivos de la iglesia era que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, se fortaleciera. Y eso es lo que hacemos, hermano, nos fortalecemos a través de los cantos, a través de las oraciones, orando unos por otros. ¿Verdad que sí, hermanos? Y luego dice, hermano: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice, hermanos, hablando de estos cristianos, en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Estos cristianos, hermano, estaban pasando por persecución. Y dice aquí en el versículo 10: hermanos míos, otra vez esta palabra, hermano, hermanos míos. Qué bonito, ¿verdad?, es cuando un hermano se acerca a ti, se te quebranta el corazón, hermano, y te dice: hermano, estoy orando por ti. Amén, hermanos. Hermano, yo sé que está pasando un tiempo difícil, estamos orando por usted. Ahora, no solamente hay que orar. Dice aquí mismo en Santiago, aprendemos
aquel que se acerca a uno con una necesidad y nada más le decimos Dios te bendiga, que te vaya bien. No, dice que el cristiano, ¿verdad?, maduro, no solamente le dice Dios te bendiga, pero quizás se desprende, hermano, te traje esto. Quizás no es mucho, pero mira, estamos orando por ti. ¿Cómo nos hace falta, hermano, en esa área poner en práctica nuestra fe? Fundados y firmes en la fe. Amén, hermano. No aquel que arranca y se va y ya no quiero saber nada de la iglesia. Es un cristiano carnal, cristiano inmaduro. Ahora, lejos de juzgarlo, no sé qué pase, pero hermano, le repito, la fe se vive, hermano. Muchos dicen tener fe, pero solo la celebran. No. La fe va a ser probada para que seamos maduros. Dice el versículo: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, el Señor puede ayudarle en medio de esa prueba. Recuerde que cualquier prueba puede probar nuestra fe, y que nuestras pruebas actúan como un proceso en el que certifica nuestra fe, hermanos. Y ahí vamos en la vida y Dios ya nos está certificando. Parece que los maestros también se certifican, ¿verdad, hermano? Están haciendo pruebas, exámenes, y los van certificando y van escalando y van llegando a otros grados. Y así también es en la vida cristiana. Pero si en la primera prueba nos desmoronamos, ¿qué certificación vamos a tener del Señor? Entonces, hermanos, si está pasando por una prueba, dígale al Señor en esta noche: Señor, gracias, porque yo sé que tú me amas y que tú eres misericordioso y compasivo. Te dejo todo en tus manos. Hermano, hermana, si tú no has sabido manejar la situación, pídele sabiduría a Dios. Tal vez deberías doblar tus rodillas en esta noche. Tal vez deberías tomar en cuenta a Dios en medio de esa prueba. Vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. ¿Cómo